Y continuamos con los principios, que es lo que es la intención de esta enseñanza. Básicamente es reconocer la inteligencia, la sabiduría, el razonamiento, basados en la Escritura y en el poder que ahora los cristianos tenemos en el Espíritu Santo, con el propósito de tomar la pauta. Más que nada es una exhortación hacia mí mismo y hacia mis hermanos. Pueden escuchar este audio acerca de la importancia del estudio académico y del estudio común con los medios que tenemos ahora, que es muy fácil llenarnos de la sabiduría y la inteligencia para que nuestras argumentaciones, nuestras opiniones estén basadas en la palabra de Dios y obviamente de manera lógica, argumentos sustentados. Los cristianos, después de la predicación de los apóstoles, el cristianismo griego comenzó a crecer y los cristianos se sirvieron de la filosofía griega como medio para elaborar racional y críticamente, concorde a su propósito de investigación y esclarecimiento de los misterios cristianos, sin comprometer la independencia y autonomía de su fe. Este punto es muy importante, ya que nosotros como cristianos, con el hecho de que seamos personas que utilicemos la lógica, la argumentación lógica, la dialéctica y diferentes funciones precisamente de los filósofos que nos sirven para argumentar, los primeros cristianos, los primitivos, aquellos griegos que habían abrazado la fe cristiana, solamente tomaron mano de herramientas para poder exponer su fe. Muchas de estas herramientas que usted maneja, no me dejará mentir, sabemos que usamos la homilética, usamos la hermenéutica y no son algo que nosotros tomemos de las Sagradas Escrituras, por así comentarlo, de que haya un panorama, de que me diga cómo yo puedo hacer un sermón o cómo puedo investigar las Escrituras, que obviamente la Escritura tiene muchos principios. Pero las herramientas de la filosofía fueron tomadas por muchos cristianos de la iglesia primitiva, pero obviamente jamás comprometían la verdad de la palabra, su fe, jamás ellos no se vieron envueltos en diluir el evangelio con tal de agradar al pensamiento racional humano, no. Pues así como los primeros cristianos utilizaron todos los medios y herramientas a la mano, las cuestiones filosóficas se respondían con la fe en la Escritura. Toda pregunta, todo medio que utiliza la gente, nosotros mismos razonábamos, no entendíamos por qué el sacrificio de Cristo se había consumado, qué era lo que había pasado en esa cruz, y obviamente en la palabra de Dios tenemos la respuesta sobre nuestra redención y expiación. Así nosotros usamos los medios filosóficos y otras ciencias para responder con la palabra de Dios. Sabemos que la Biblia, por ser la palabra revelada de Dios, está por encima de la ciencia, palabra humana. ¿Para qué? Pues sirve la ciencia humana a la hora de estudiar las escrituras divinas. Es una buena pregunta. ¿Sirve la ciencia humana a la hora de estudiar las escrituras divinas? Jerónimo responde que ni Pedro ni Juan fueron incultos pecadores. Jerónimo, uno de los reconocidos filósofos cristianos, decía que Pedro ni Juan no eran ignorantes en cuanto a los conocimientos académicos, aunque Pedro no tuvo una escuela, como algunos argumentan, pero fue un hombre que se encargó de ser instruido en la teología cristiana, y Pablo era un hombre más erudito en este tipo de cultura griega, entre otros detalles, y eso le abrió el panorama a muchas cuestiones como ser humano. Y la teología, incluso la más afilosófica, es siempre teología hecha por un hombre, por más que se centre en Dios. Por más que queramos rechazar la filosofía, siempre la teología, un sistema de estudio, aunque es tal vez hasta complicado hacer comprender que un sistema, dispensacionalismo, la teología del pacto bautista, la teología ahora tan conocida de este hombre llamado Wright, acerca de la nueva perspectiva de Pablo, todas estas son teologías que están hechas por seres humanos, y obviamente algunos, por más afilosóficos, en contra de la filosofía que estén, siempre
hay vestigios de su conocimiento y de su sabiduría. Por más que queramos que la teología se centre en Dios, siempre estará la huella del pensamiento del hombre que desarrolló tal teología. Eso es indiscutible. Eso lo tenemos bien en conciencia, de que Calvino dejó su herencia, San Agustín dejó su herencia, dejaron su pensamiento plasmado. Es imposible que el conocimiento humano no se separe de la verdad, de la teología. El conocimiento humano siempre está ahí. Cuando un expositor en su iglesia predica la palabra, es imposible que se separe el factor humano. Y siempre hay un vestigio, hay una chispa de ese carácter humano. ¿Es malo? Es imposible no separarlo. Pero tenemos que tener en cuenta que el hombre, cuando habla la palabra, pero también está el factor error y también el factor verdad. No vamos a decir que todo lo que digan los hombres es falso y todo lo que digan los hombres es verdadero. Yo creo que el ser filósofos en ese sentido nos lleva a un equilibrio mental, el cual nos libra del desprecio y nos libra de la idolatría. Y por tanto es sabio, muy sabio considerar el error en un sistema teológico. Obviamente no los ubicamos muchas veces, pero debemos de estar abiertos al diálogo y aún a reconocer posibles errores en nuestra teología. Es sabio cuestionarnos, conocer las posiciones teológicas posibles, es sabio hacerlo. Sabemos que esto es tolerable, ya que no todos tenemos los medios para aprender, no todos podemos comprar libros, no todos tenemos los cristianos, no todos tenemos los recursos. Muchos se enfocan más a otro tipo de obras, de misiones, y no puedo estudiar e indagar. Esto es comprensible. Todos los pensamientos posibles, sabemos que no todos tenemos la misma capacidad, pero mi exhortación sería para los que pueden indagar, para los que tienen la capacidad y los recursos y no vivan argumentando de manera ilógica sobre la postura contraria, es decir, haciendo falacias. Cuando nos topamos con la postura real de alguna persona, es más difícil, en verdad, tumbar el argumento. No es tan sencillo como a veces lo aparenta. El punto de partida de la teología no es la ignorancia absoluta, y menos todavía el prejuicio antifilosófico, sino el juicio sano de lo que está dispuesto a ser enseñado y comenzar de nuevo cuantas veces sea necesario. Es necesario estudiar y volver a reestructurar teología, es válido. Nuestro amado hermano Pablo nos deja una herencia filosófica. Fuera de la materia inanimada existe una razón ordenadora, y esta será la doctrina. Fuera de la materia inanimada existe una razón ordenadora, y este es Dios. Al tratarse de un ser social, nosotros los seres humanos, la mayor fuente de complicaciones del hombre es su relación con los otros y desde los otros consigo mismo. Es difícil relacionarnos, muchas veces es difícil comunicarnos. Intentamos proponer nuestro punto teológico y a veces es considerado como malo, no porque sea malo en sí mismo, sino por el hecho de quien lo recibe no lo está recibiendo como debería o no lo está entendiendo como debería. Y uno de los principios que queremos plasmar es también la importancia de nosotros enseñar a otros. El principio de la sabiduría consistirá en amar a Dios y disfrutar de la unión con Él, dice el libro de Alfonso Ropero. Quien a Dios se acerca mediante la fe en Cristo, descubre la felicidad y la razón de vivir que está dentro de cada cual. Cuando vuelto en sí, regresa a la casa del Padre. La filosofía del hombre, el razonamiento del hombre, plantea las dudas. La Escritura ofrece las respuestas. Sabemos que hay tres ciencias. Está la física, la ciencia matemática y teología. Obviamente hay más ciencias. Ahora bien, las ciencias teóricas están sobre las demás ciencias. Pero la última nombrada, que es la teología, supera a todas las ciencias teóricas. Y bueno, queremos ver un poco el pensamiento de aquellos filósofos. Vamos a considerar lo que Platón decía de Dios, según él. Los argumentos de Platón para demostrar la existencia de una divinidad de Dios y que se van a repetir en el cristianismo son los siguientes. La existencia del mundo sensible exige
la existencia de una causa eficiente, alguien que sea realmente poderoso y capaz de regir el mundo. También el punto B acerca del planteamiento de Platón: el orden y la armonía del universo revelan la existencia de una causa inteligente divina. El siguiente punto: el movimiento del universo reclama la existencia de un primer motor que se mueve a sí mismo y mueve la existencia de todas las demás cosas. Y el último punto de Platón: ha de existir un premio o un castigo para los que han obrado bien o mal, pues de lo contrario carecería el sentido de la vida propia. Ahora bien, este último punto, ¿cómo ofrecería las escrituras una respuesta al último punto? Es verdad, el hombre debe obrar bien o mal, obra bien o obra mal, pero sabemos que el Evangelio es la respuesta a sus malas obras, que el hombre obra mal siempre, su capacidad no es buena. Entonces aquí es donde entra la duda de Platón, proposición de Platón, y la respuesta es Cristo. Cristo es el camino hacia la justicia, el confiar en Él, el ser perdonado de los pecados, el ser regenerado, el ser imputado con la justicia de Cristo para ser declarado justo, santo y sin mancha. Las dudas las plantea la filosofía, las respuestas las tiene la palabra de Dios, el cristianismo. El deber de la razón humana es conocer las cosas visibles de Dios. No tienen excusa si no lo hace. El hombre, Platón, desglosó algo que si lo hubiéramos escuchado con un lenguaje evangélico, creeríamos que Platón era cristiano. En palabras del apóstol Pablo, las Sagradas Escrituras dicen: lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Este texto lo encontramos en Romanos capítulo 1, versículo 19 al 20. Conocer a Dios solo lo realiza la razón sana y libre. Hay una razón perversa y esclava, que es la del hombre corrupto, depravado, que elige la nada en sí misma, en su misma raíz, e invierte el proceso dialéctico. Esta es la sofística o la falsa sabiduría, cuando el ser humano procura destruir los argumentos veraces de Dios. En su mente, en su conciencia, los destruye. Ahí es donde la filosofía, si tiene sofismas, se encuentra en la gravedad. Pero cuando el razonamiento humano llega claramente por las cosas invisibles de su poder a entenderse, es cuando vemos la luz de la naturaleza en el hombre. Y entramos a otro punto, que es la filosofía y antifilosófica en el Nuevo Testamento. Sabemos que Cristo, como el Verbo, el Logos de Dios, metáfora usada ampliamente por la filosofía griega, el Logos de Dios, y el judaísmo helenizado. Pablo se opone a la sofistería en nombre de una sabiduría digna y elevada. La filosofía verdadera representa totalmente, o es representada totalmente, por el Evangelio. Y bien, ¿qué es la sofistería? Ya mencioné alguna definición, pero es una argumentación falsa con apariencia de verdad, y de eso está llena la religión o muchos argumentos de muchas aún religiones cristianas. El sofisma es muy engañoso y perjudicial por causa del uso indebido que hace de la lógica. Esta, como se sabe, lleva al pensamiento a estar de acuerdo consigo mismo y no de conformidad con la realidad de las cosas. Es bien importante, es realmente importante conocer lo que es esto de la sofisma o la sofistería. Es verdad, los filósofos que no son creyentes, muchas de sus argumentaciones parecen ser lógicas, pero tienen engaño. Parece verdad, pero no lo es. Pero cabe resaltar que no todas las argumentaciones del hombre contienen estos sofismas. No todo contiene el sofisma equívoco. El cristianismo no se puede reducir a filosofía pagana. Definitivamente no. Vuelvo a citar una parte del libro de Ropero, porque introduce en la historia un nuevo elemento que es el nuevo ser en Cristo. La regeneración. Es importante que el hombre regenerado pueda llegar al racionamiento divino. Es decir, que el hombre natural no puede percibir las cosas del espíritu y por ende es necesaria la regeneración. Vuelvo a citar otra parte. Dice: la filosofía de Cristo, cuyo núcleo consiste en sentirse perdonado, reconciliado y aceptado por Dios como un individuo justificado por gracia, en
empieza el hombre a razonar acerca de su condición delante de Dios, y la filosofía de Cristo es evidente que fue predicada por el apóstol Pablo. Pablo buscó presentar la buena noticia, el Evangelio de Dios, no como una ruptura, sino como un complemento y perfección de la teología helénica. Es decir, las dudas helénicas eran respondidas por el Evangelio. No porque ellos hayan tenido alguna revelación de las Escrituras, no, ellos por la luz de la naturaleza comprendían algunas cosas, pero el Evangelio les traía la respuesta. Pablo tenía una mente judía, es una realidad. Él no tenía una mente griega, conocía el helenismo, pero su mente era judía. Pero utilizó el contexto helénico para la explicación del Evangelio. En Cristo toda la creación, la vida y la sabiduría, la filosofía, cobra el sentido real. Las respuestas están en la revelación de Dios. Pablo trae el Evangelio de reconciliación con ese Dios verdadero, que estaba en la conciencia, mas no le conocían ellos, y nosotros tampoco le conocíamos. En nuestra propia filosofía. La filosofía es para los letrados, dicen algunos, pero en realidad no lo es. Está disponible para aquel que desea comenzar y quiere razonar su propia fe. Y es válido, como habíamos comentado anteriormente, una fe razonada es una fe sustentada. Y esta exhortación es de que está disponible la filosofía para cualquier persona, cualquier hombre de cualquier posición académica, que tal vez haya estudiado en los círculos académicos poco, no hay necesidad o de ser alguien letrado, o es más, no estar en ninguna universidad. Escuche lo que dijo uno de los filósofos. Dijo lo siguiente, a mí me parece muy válido. Dice: no es a ti a quien me dirijo, espíritu que, formado en las escuelas, aparejado en las bibliotecas, eruptas un acopio de sabiduría académica, sino a ti, alma sencilla e inculta, como la tienen los que otra cosa no poseen, y cuya entera experiencia fue recogida en esquinas y cruces de caminos y talleres industrial. Y necesito tu inexperiencia, porque en tu montoncillo de experiencia nadie cree. Ella es depósito secreto de conocimiento innato y congénito que contiene la verdad, no por cierto, producto de la disciplina secular. Antes es el alma que las letras, las palabras, antes que los libros, y el hombre mismo, antes que el filósofo y el poeta. De Testimonio Animae. Esta fracción nos hace considerar que es verdad, hay seres humanos, hay cristianos, hay hombres que no tienen estudios, pero su mismo razonamiento los ha llevado a dar argumentos buenos que han apoyado al cristianismo. Y no me refiero a los grandes reformadores o los grandes movimientos, me refiero a aquellos hombres que están a un lado tuyo en tu iglesia, que son hombres que realmente no tienen estudios académicos, pero tienen un razonamiento lógico y tienen sobre todo el conocimiento de las Escrituras, que leen cada día y cada noche. Y para ellos es esta exhortación de que busquen los medios posibles para el crecimiento. En nuestra alma responde la voz de las revelaciones de Cristo y de la fe, comprobando su verdad inmediata, sin necesidad de la sabiduría y de la escuela de la filosofía. Esto lo dijo Tertuliano, uno de los filósofos cristianos que precisamente son aquellos que estamos considerando. Y dice: el cristianismo es la única filosofía sólida y útil que he encontrado. Justino Mártir, que fue considerado filósofo, ¿no?, al convertirse al cristianismo, obviamente extendió sus conocimientos y obtuvo las respuestas de la realidad. Y también dice Justino que su doctrina cumple la tarea propia de la filosofía, que según él consiste esencialmente en una búsqueda en preguntarse y preguntar por Dios, seguir indagando. Las doctrinas de los filósofos griegos, concluye Justino Mártir, son únicamente la antesala de la verdad, de la verdadera filosofía. Lo que Justino intentó fue, coherentemente, el cristianismo como integrador de un plan universal e histórico de salvación, y resolver así uno de los problemas más graves de la teología de su época, el de la relación del cristianismo con el Antiguo Testamento y con la cultura pagana, pues desde un principio, como queda dicho, los cristianos fueron conscientes de su significación universal, perdida por los grupos sectarios y heréticos, solo preocupados de un aspecto particular y limitado de la doctrina cristiana. Justino trae como respuestas del hombre el cristianismo, busca integrarlos de manera universal, como habíamos visto en un concepto, la universalidad
era que los hombres que no abrazaban el judaísmo entendieran el evangelio y por tanto debía haber algún medio de comunicación para ellos, ¿no? Así como nosotros exponemos el cristianismo como un hecho veraz que puede penetrar a nuestra sociedad como un hecho histórico real, es lo que Justino hacía al adaptar, o más bien usar algunos medios de la filosofía. Justino razona desde la verdad teológica. Dios es creador y señor del universo y se ha manifestado a lo largo de todos los siglos y entre todos los pueblos. Es el razonamiento de Justino Mártir. Por eso todas las ciencias le corresponden y le pertenecen a Dios. Razonar desde la perspectiva teológica es importante. Todos parten de algún razonamiento, se va puliendo con el uso y llegando a conclusiones más refinadas. Esto es aplicable en cualquier ser humano que en realidad está trabajando en su razonamiento y en su estudio. Como filósofo cristiano, Justino consideró su deber esencial de interpretar las Sagradas Escrituras, para cuya tarea dice haber recibido de parte de Dios un carisma que no impone su interpretación a los demás como infalible, sino que presenta su interpretación de forma clara y racional. ¿Cuál es la tensión escatológica y filosófica? En el siglo II no se hizo teología, vivía espiritualmente de sus tradiciones y se preocupaban más de la moral según los vestigios históricos. Y sabemos que en el primer siglo sí hubo teología, sí hubo desarrollo, pero después se perdió y se quedaban con la tradición solamente. No significa que la tradición sea mala en sí misma, pero ya no hubo desarrollo teológico, cosa que después muchos predicadores dejaron la alegoría y pasaron a la exposición de las Sagradas Escrituras de manera clara, la predicación expositiva y el desarrollo expositivo del mensaje. No ponemos en suspenso nuestra esperanza, sino que desconfiamos de nuestras vanas seguridades. Y cada día hacemos nuevo nuestro compromiso con la verdad de Dios y el significado universal del Evangelio. Es necesario comprometernos. La conclusión de este primer tema acerca del amanecer, que los dones dados por el Espíritu no neutralizan la razón y la lógica, sino que la sanan y la restauran. Para usar la inteligencia, saber discernir, cuestionar, usar la lógica, identificar las falacias, practicar la tolerancia, rechazar los sofismas, tener libertad de pensamiento en las Escrituras sin salirse de la ortodoxia, indagar, razonar los sistemas teológicos y llegar a conclusiones razonables con base en la Escritura, meditar en conductas y comprender la ortodoxia cristiana.